Sobre la mesa había 2 tazas. Una ya estaba fría. Al lado, una lista doblada en 4 y una carpeta de papeles sin abrir. Entonces sonó el timbre. Y al final, lo único que llegó puntual fue un papel. Elvira vivía en el tercero, puerta B, desde antes de que Dani aprendiera a atarse los cordones. En el edificio la llamaban la señora Elvira, con un respeto automático, como si el nombre llevara incorporada una norma: hablarle bien, sostenerle la puerta, no tutearla si ella no te tutea. Dani la veía desde niño cruzando el portal con el bolso bien agarrado y el pelo recogido, siempre recta, siempre con el abrigo aunque hiciera calor. Tenía esa dignidad que no se anuncia, se impone. Nadie la recordaba llorando, ni quejándose, ni pidiendo nada. Dani tampoco recordaba a su propia abuela. Murió cuando él era pequeño. En su casa, el tema estaba guardado en el mismo cajón que los objetos que ya no se usan. Su madre decía era muy buena y cambiaba de conversación. Dani creció sin esa figura que te pregunta si has comido, que te toca la frente sin pedir permiso, que te mira como si te conociera de antes de nacer. Por eso, años después, cuando Elvira lo miró a él como se mira a alguien de la familia, Dani no supo ponerle nombre. Pero lo sintió. El primer favor no fue una escena emotiva. Fue una bolsa. Una mañana de sábado, Dani bajaba con su madre a comprar. En el portal, Elvira estaba quieta, mirando la calle como si estuviera calculando si su cuerpo le iba a responder. En la mano llevaba un papel doblado en 4. Una lista hecha con letra antigua. ¿Van al súper?, preguntó sin prisa. La madre de Dani sonrió con esa sonrisa de vecina que lleva años sonriendo lo mismo. Sí, señora Elvira. Elvira hizo un gesto pequeño, casi imperceptible, como quien se permite pedir 1 milímetro. Si no es molestia. Dani se adelantó. No para quedar bien. Por impulso. Démela. Se lo subo yo. Elvira lo miró, y durante un segundo Dani sintió que lo pesaba. No como se pesa a un extraño. Como se pesa a alguien a quien le vas a permitir entrar en tu casa. No hace falta, dijo ella, y aún así le extendió la lista. Cuando Dani volvió, subió los escalones con la bolsa apretándole los dedos. Elvira abrió antes del segundo timbre. No abrió de par en par, abrió lo justo. El recibidor olía a limpio y a algo viejo, a madera, a jabón, a casa cuidada. Elvira sacó dinero exacto de un monedero, contándolo sin mirarlo. Lo que es, dijo. Dani dejó la bolsa en la cocina y respondió sin pensar. Da igual, ya me lo dará. Elvira no sonrió, pero su mirada se suavizó, apenas. Las cuentas claras, repitió. Y Dani entendió que esa era su manera de seguir siendo dueña de su vida. Durante años aquello fue así. Listas dobladas en 4. Bolsas subidas sin ruido. Cambio exacto sobre la mesa. Un no hace falta, que significaba me hace falta, pero no quiero decirlo. Dani crecía, y con él la confianza se iba colocando en su sitio, como los objetos en la casa de Elvira, sin desorden, sin dramatismo. Al principio, Dani subía solo una vez a la semana, luego 2, luego 3, a veces sin lista porque ya sabía. Pan integral, leche, manzanas, yogures, decía él. Elvira lo corregía con precisión administrativa. Manzanas, reineta. Yogures naturales. Dani obedecía, y lo hacía bien. Con el tiempo, el favor dejó de ser favor. Se volvió rutina. Y eso, para alguien como Elvira, era la forma más segura de aceptar a alguien, convertirlo en costumbre. Dani empezó a ver la evolución del cuerpo de Elvira antes que nadie. No porque fuera observador, sino porque estaba ahí. Primero fue la mano. Un temblor fino al coger el vaso. Luego la rodilla. Una pausa antes del primer escalón. Luego el cansancio. Esa respiración corta que ella disimulaba ajustándose el cuello del abrigo. Nada, decía siempre. Y Dani aprendió a no discutir nada. Aprendió a responder con acciones. Le acerco la silla. Le dejo esto aquí. ¿Quiere que baje yo la basura? Elvira aceptaba sin agradecer, o agradecía con la mínima moneda posible. ¿Vale? Mejor. Ya está. Un día aparecieron los papeles. Elvira tenía una carpeta azul con gomilla, tan limpia que parecía nueva, pero sus bordes estaban gastados de haber sido abierta 1000 veces. Dentro todo estaba ordenado por sentido, no por fecha, recibos, facturas, cartas, citas. Había documentos doblados con una pulcritud casi obsesiva. Antes lo llevaba todo al día, dijo una tarde, sin queja.
Ahora se me cruzan. La primera vez que le pidió ayuda fue con una carta. La dejó encima de la mesa como si dejara un objeto que no quiere tocar. ¿Esto qué es?, preguntó. Dani leyó. Era un aviso simple, un recibo devuelto por un banco, algo que se arregla con una llamada. Es esto. Hay que pagarlo antes de tal día. Elvira soltó aire, como si hubiera estado apretando la garganta. Bien. Dani llamó desde su móvil. Puso el altavoz. Le pidieron datos. Elvira se los fue diciendo con una claridad sorprendente. Tenía la mente firme. Lo que fallaba era el cuerpo y el tiempo. Cuando colgó, Elvira guardó el papel en la carpeta y cerró la gomilla con un chasquido definitivo. Ya está. Dani se dio cuenta de que esa carpeta no era solo papeles. Era control. Era su manera de seguir siendo ella. A partir de ahí, Dani subió más a menudo. No solo por comprar, por revisar, por ordenar, por acompañar. A veces se sentaba en la cocina mientras Elvira miraba por la ventana y hablaban de nada. De la lluvia, del precio del pan, del vecino que hacía ruido, de lo que se puede decir sin exponer lo que duele. Los hijos de Elvira existían en la casa como existen los objetos que nadie usa, presentes pero quietos. Había 2 fotos en el salón. Una de un hombre con traje, otra de una mujer en un sofá. No parecían malas personas, parecían vidas ocupadas. Al principio, Dani los oía en llamadas cortas. Elvira contestaba con voz clara, como si se le enderezara la espalda por teléfono. Sí, estoy bien. No, no hace falta. Cuando puedas. Dani estaba en la cocina, lavando un vaso, y escuchaba los silencios que quedaban cuando la llamada acababa. Elvira no se quedaba mirando el móvil como quien se rompe. Se quedaba mirándolo como quien espera que el aparato diga algo más. Luego lo guardaba en un cajón. Con cuidado. Como quien guarda un tema. Las promesas empezaron a aparecer con una normalidad que asustaba. Han dicho que vienen el domingo. Han dicho que pasan después del trabajo. Han dicho que para mi cumpleaños. Elvira lo decía sin rencor, como un informe. Y el domingo pasaba. Y el trabajo se complicaba. Y el cumpleaños se resolvía con una llamada de 3 minutos. Dani no vio maldad. Vio distancia. Vio esa forma moderna de abandonar sin declarar abandono. No decir nunca no voy, solo dejar que el tiempo haga el trabajo. Elvira se preparaba igual. El domingo del vienen se ponía el abrigo bueno. Peinaba el flequillo con una paciencia que Dani no sabía de dónde salía. Ponía 2 tazas en la mesa y un plato de galletas que ella no comía. Dani subió una vez y vio todo listo. ¿Esperando visita?, preguntó, normal. Elvira tardó un segundo en contestar. Hoy venían. Pasó 1 hora. Luego otra. Dani se quedó allí sin inventar conversación. Elvira no miró el reloj con desesperación. Lo miró con disciplina. Al final, recogió las galletas una a una, sin ruido. Se han liado, dijo. Y Dani sintió una rabia limpia, pero no la soltó. Porque Elvira no la habría querido. Elvira quería control, no consuelo. El deterioro llegó por capas, como llega la humedad. Primero no se ve, luego ya está en todas partes. Elvira empezó a cansarse con cosas pequeñas. Una bolsa de basura junto a la puerta que ya no bajaba. Un tarro que no podía abrir. Una bombilla fundida que dejaba para mañana. Dani empezó a hacer esas cosas sin anunciarlas. Las hacía y ya. Le cambió una bombilla sin pedir permiso. Le ajustó la altura de una silla. Le dejó la botella de agua más cerca. Elvira lo observaba con un orgullo raro. No el orgullo de quien presume, sino el de quien acepta a regañadientes que alguien te cuide sin quitarte dignidad. «Te pareces a tu madre», dijo un día. Dani no supo si era un elogio o una advertencia. Hubo un momento en el que Dani la acompañó al médico por primera vez. Elvira no dijo necesito. Dijo, me toca. Me toca revisión. No quiero ir sola. Dani la acompañó, la ayudó a bajar escalones, esperó con ella. Elvira no se quejó de la espera, ni del frío ni del ruido. Solo, al salir, dijo una frase que parecía de toda una vida. Cansan más las salas que el diagnóstico. Con los meses, esas revisiones se hicieron más frecuentes. Elvira empezó a usar un bastón. No siempre. Solo cuando el cuerpo está tonto. Dani aprendió a caminar un paso más lento para que ella no sintiera que la estaban esperando. Aprendió a ofrecer el brazo sin ofrecerlo,
colocándose en el lado correcto. Aprendió a no hablar demasiado cuando ella estaba baja de energía. Había días en los que Elvira se sentaba y se quedaba mirando la mesa, como si el acto de sostener el día fuera un esfuerzo. En esos días Dani no le decía ánimo. Le decía, ¿le hago un té? Elvira asentía. Mejor. La ausencia de los hijos se volvió sostenida. Llamaban menos. A veces ni eso. Elvira no lo contaba como tragedia. Lo contaba como quien describe el clima. No han llamado. Estarán liados. Una tarde, sin motivo aparente, Dani vio a Elvira con el abrigo puesto, sentada, esperando. 2 tazas, una fría. Dani preguntó, suave, ¿hoy venían? Elvira no contestó con nombres. Contestó con esa palabra que pesaba más que cualquier discurso. Mis hijos. Dani sintió el impulso de marcarles, de exigir, de poner orden. Elvira habló antes de que él se moviera. No llames, Dani. No fue una súplica, fue una orden tranquila. Dani la miró. ¿Por qué? Elvira tardó. No porque no supiera, sino porque elegir palabras era un esfuerzo. Porque luego es peor. Dani entendió. Peor era que vinieran por obligación, con prisa, con cara de estar cumpliendo. Peor era convertir la dignidad en un incidente. Esa frase no hizo llorar a nadie, pero cambió el aire. Elvira empeoró en silencio. No de golpe, no con una escena dramática. Una mañana, Dani subió y Elvira tardó en abrir. Mucho. Dani llamó otra vez. Al final, la puerta se abrió lo justo. Elvira estaba pálida, pero arreglada. Siempre arreglada. Me mareé, dijo. Dani entró sin discutir. Le acercó agua, le revisó la mano, notó el frío. Voy a llamar, dijo él. Elvira lo miró con firmeza, y esa firmeza era lo único fuerte que quedaba. Hazlo. En el hospital, Elvira no pidió atención. La recibió porque el cuerpo ya no podía esconderlo. Dani estuvo con ella en urgencias, en pasillos, en sillas incómodas. Hizo llamadas. ¿A quién debía? ¿A quién correspondía? Los hijos contestaron tarde. No con maldad, con distancia. ¿Cómo está? Estamos trabajando. Vamos cuando podamos. Dani los escuchó con un cansancio que no era suyo. Era el cansancio de Elvira, heredado por convivencia. Cuando por fin aparecieron, lo hicieron como se llega a un trámite, rápido, con cara de no saber dónde ponerse. Elvira los miró como se mira a alguien que ya no encaja en tu casa. No hubo reproches. No hubo gritos. Solo una frase de Elvira, baja, precisa, sin drama. Estoy aquí. Y eso fue todo. Los hijos se fueron pronto. Prometieron volver. Prometieron gestionar cosas. Prometieron hablar con el médico. Dani se quedó. Elvira volvió a casa unos días después, más lenta, más delgada, con una fragilidad que ya no se podía disfrazar con abrigo. Dani empezó a pasar más tiempo. No porque decidiera ser héroe, porque era lo lógico. Le preparaba comida simple. Le dejaba las pastillas alineadas en la mesa sin decir pastillas. Elvira las llamaba lo de la mañana. Le ayudaba a levantarse de la silla cuando las piernas fallaban. Le ponía el abrigo en los hombros cuando el frío le ganaba. Elvira seguía pagando, incluso cuando no tenía sentido. Ya lo pagaré, decía. Dani respondía siempre igual. Luego. Era un pacto. Un teatro necesario para que Elvira no se sintiera deuda, sino elección. Hubo tardes en las que Elvira no hablaba. Solo respiraba. Dani se sentaba a su lado y estaba. En una de esas tardes, Elvira giró la cabeza y preguntó, como si fuera lo más importante del mundo. ¿Has comido? Dani se rió porque era una pregunta de abuela y le dio vergüenza que le emocionara. Sí. Elvira asintió. Mejor. Elvira murió de madrugada. No lo digo por dramatizar. Lo digo porque fue así, y porque la madrugada tiene esa crueldad de ser silenciosa. Dani la encontró en la cama con la cara tranquila, como si por fin hubiera soltado el gesto de aguantar. No había morbo. No había espectáculo. Solo la ausencia de un cuerpo que durante años se había sostenido por orgullo y costumbre. Dani llamó. Hizo lo que se hace. Avisó. Esperó. Firmó papeles. Respondió preguntas. La casa se llenó de pasos ajenos que Elvira habría detestado. Los hijos llegaron después. Esta vez sí llegaron. No lloraron mucho.
No porque fueran monstruos, porque hay dolores que te pillan tarde y ya no sabes cómo poner el cuerpo. Dani no los juzgó. Estaba demasiado ocupado en no caerse por dentro. Días después, cuando todo parecía cerrado, un mensajero subió una notificación. Dani firmó, la dejó sobre la mesa donde siempre estaban las 2 tazas y vio el encabezado legal. Elvira lo había nombrado a él responsable de sus asuntos y beneficiario principal. Los hijos se quedaron quietos, leyendo en silencio. Y nadie dijo nada.